I ara tenim així en la 92.2 de la frecuencia modulada a Isabel Fernández Gaona. Buenos días. Buenos días. Isabel es la presidenta de Previre. Para la gente que no lo conozca, ¿qué es Previre? Pues Previre es una asociación que se ha fundado aquí en Villarreal y las siglas significan promoción, recuperación y educación para la vida, además de intervención en riesgos y empoderamiento. Y se dedica básicamente principalmente a salud mental en problemas que hoy en día están en auge y siguen siendo un tabú, como por ejemplo el suicidio, los abusos sexuales o el ciberacoso, que con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están aumentando mucho los casos. Además de tratar también el colectivo LGTB, en concreto el colectivo trans, que el cual me afecta a mí, y es un colectivo muy discriminado, sobre todo a la hora de encontrar trabajo y relaciones sociales. En este caso has venido a visitarnos, Isabel, porque el día 18 de noviembre vais a hacer una conferencia. Sí, bueno, más que una conferencia es un evento que tendrá lugar el próximo sábado 18 de noviembre en el Centro Polifuncional de la Marina en El Grao, para conmemorar el Día Internacional contra el Abuso Sexual en la Infancia y la Adolescencia, y constará de un conjunto de actividades apta para todos los públicos, de diferentes ámbitos, así como son baile, como es una exposición de arte, macramé y por supuesto también una charla psicoeducativa para concienciar acerca del problema con datos reales del Ministerio del Interior, fundaciones y resto de asociaciones que se dedican en exclusiva a tratar el tema del abuso sexual en la infancia. Cuando hablamos de datos reales estamos hablando de unos datos, no sé si los tienes en tu poder, si puedes decirnos el porcentaje en este momento que hay de niños que han sufrido abuso. Estamos hablando de niños de la provincia de Castellón. Yo hablo a nivel nacional porque a nivel de la provincia de Castellón no tengo acceso a datos más en profundidad, pero sí que es verdad que se han registrado que en los últimos 10 años han aumentado los casos de abuso sexual en la infancia un 70%. Y solo en el último año, en el 2021, que están los datos registrados, en los primeros 6 meses se denunciaron un total de 2.037 violaciones, que es una barbaridad, lo que implica un aumento de las denuncias de delitos de tipo de naturaleza sexual en un 24,6%. Y solo del 2020 al 2021, atendiendo a los datos del Ministerio del Interior, ha aumentado de un 70% a un 86,4% los delitos de naturaleza sexual, incluyendo abuso sexual en la infancia, violación en el ámbito doméstico, porque también hay que tener en cuenta que de todos estos abusos, el 85% se dan en el ámbito doméstico por parte de algún familiar, bien sea padre, hermano, abuelo. Y también un poco lo que queremos es desmitificar el hecho de que solo los hombres son los que cometen las violaciones, porque también son víctimas. Claro. Tienen los datos a nivel nacional porque el Ministerio de Interior se lo ha facilitado. En la provincia de Castellón no tienen ningún dato porque no existe. Los he intentado buscar, pero o no los he sabido encontrar o no están publicados, porque es verdad que si accedes al Ministerio del Interior están publicados en la página web, no hay que solicitar los datos. Algo que me ha llamado la atención es, por ejemplo, cómo se ha incrementado, porque esto me suscita dudas, es decir, ¿se ha incrementado o que ahora sí se denuncia y antes no se denunciaba? Claro, lo que registran las estadísticas es simplemente un aumento, no debido a que. Entonces, a medida que la sociedad evoluciona, las leyes se fomentan y existen abogados que se dedican a defender estos casos, se observa que hay una mayor tasa de denuncia, no de casos, porque realmente los casos siguen siendo los mismos, solo que hasta la fecha estaban ocultos, sobre todo en varones que no suelen denunciar, bien por vergüenza, bien por discriminación o bien porque es humillante. Por la condición de hombres, ¿se refiere? ¿Te refieres? Sí. Porque a nivel social los roles establecidos para ambos sexos, no géneros, ambos sexos, están muy marcados todavía, aunque se intenta deconstruir la sociedad y los géneros para que haya mayor equidad.
sigue habiendo un marcaje muy profundo grabado a fuego desde hace generaciones en el que el hombre es la figura viril, defensora, fuerte. Y claro, el hecho de que estén atentando contra tu integridad sexual es humillante. Entonces la mayoría no lo cuentan por vergüenza y humillación. Este día 18 que van a hacer esa actividad que usted nos hablaba, van a dar también claves para detectar cuando un niño o un adolescente, niña o adolescentes en general, son víctimas de esos abusos y no saben bien cómo detectarlo. Me refiero ya no a la víctima, sino al entorno. El evento es de sensibilización, entonces, aparte de conllevar una charla psicoeducativa que irá fragmentada en función de las actividades que se van a llevar a cabo, también, porque las actividades llevan un trasfondo asociado al problema. Entonces, por ejemplo, en el baile se va a ver qué asociación hay en relación al abuso sexual, cómo se fomenta el respeto, pero claro, todos esos detalles que comentas que se pueden dar para intentar percibir que alguien está pasando por este tipo de situaciones, o sintomatología más social, cambios de comportamiento, agresividad o más timidez que se retrae, eso va más enfocado en la charla, que al principio voy a dar datos, pero luego ya voy a ir enfocándolo más a lo que decías, de, vale, pues una persona que ha sufrido esto se comporta de esta manera. No es un patrón concreto, no es un patrón estricto, pero sí que es verdad que la mayor parte de las veces sí que se repite a nivel social, independientemente del sexo. Porque las consecuencias que tiene un abuso sexual en la infancia o la adolescencia a largo plazo suele ser caer en alcoholismo, drogas, el tabaquismo y mayoritariamente el trastorno de conducta alimentaria, bien por bulimia o... Claro, no, esto es bueno, cabe decir que Isabel está a punto de ser psicóloga, en breve será psicóloga, le faltan unas cuantas asignaturas y sabe muy bien de qué habla. Pero a la sociedad en general yo creo que la preocupación es cuando alguien es víctima, cómo nosotros, ¿en qué debemos fijarnos para saber si está sufriendo algún tipo de abuso y que por miedo no lo está denunciando? Como he comentado, sobre todo hay que fijarse en los cambios de conducta, porque suelen cambiar los patrones de comportamiento. Una persona con su familia, con sus padres, se suele volver más agresiva, pero suele ocultar las cosas, está más a la defensiva. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, vete a comprar el pan, me voy a poner a la defensiva en, es que siempre yo, es que no sé cuántos, porque claro, son actitudes en las que yo tengo un problema, pero como no lo comunico por miedo, vergüenza o sentimiento de humillación, voy a utilizar estrategias que son muy desadaptativas a nivel conductual para responder a esos estímulos. En este caso, el hecho de que a mí mis padres me den una orden. Y a nivel social igual, si estás en tu grupo de amigos, pues muy probablemente vas a tener un comportamiento más desinhibido, con un vocabulario muy soez, muy vulgar, pero si estás en un contexto más aplicado, más profesional, pues lo más probable es que intentes no participar, evites contactos físicos, relaciones sociales y te intentes evadir de todo lo que es el contexto laboral, profesional, en el que no estás cómoda o cómoda. En este caso, si es adolescente, sí que es a lo mejor más sencillo, pero si eres un niño, por ejemplo, no caes en conductas adictivas, que también esto debería ser una señal de alarma, en un niño, ¿cómo lo imagina, ¿no? Un niño de 5 años. ¿Qué podemos encontrarnos la familia de su alrededor, una niña de 5 años? Pues mira, yo creo que justamente es al revés, es más fácil en un niño de menor edad, porque es verdad que el hecho de que dicen, no, es que los niños lo cuentan todo, mentira, los niños normalmente no cuentan nada. De hecho, si tú le preguntas, ¿cómo ha ido el día? ¿Qué tal el colegio? Te van a decir, bien, ya está, no te... Si es algo que les ha llamado mucho la atención, que han vivido con especial alegría, sí te lo van a contar, pero si es algo que han pasado mal, no. De hecho, el paso de la infancia a la adolescencia es muy duro en esos aspectos porque llega un punto en el que los padres, sobre todo, pasan de escuchar y apoyar a juzgar y criticar.
por la imposición de normas, porque ven que mi hijo o mi hija se está convirtiendo en un adolescente y no sé cómo manejarlo. Pero es más fácil cuando son menores de 8 o 10 años, porque suelen expresar ese rechazo a estar con una persona. Si ha pasado en el ámbito familiar con los abuelos, pues mamá no quiero ir, papá no me lleves con el abuelo, o no quiero estar con el tío. Entonces van a parecer chorradas, porque normalmente cuando se trata de un niño, se trata como una pataleta, un berrinche, y no es así. Siempre hay que buscar el trasfondo del problema. Entonces es más fácil, porque luego en un adolescente siempre van a aludir, no, es que estás loco, estás loca, te drogas, es que las compañías con las que te juntas. Es más complicado de detectar en un adolescente, porque encima tienen ese sentimiento de pertenencia al grupo, por el que si yo cuento algo que a mis iguales no le ha pasado, o no están de acuerdo, no sienten lo mismo que yo, me van a rechazar. Entonces eso también es un agravante a la hora de hablar, porque yo me voy a callar con mis amigos, me voy a callar con mi familia, y es un problema que voy a llevar yo. Es de un adolescente. Y ahora, desde el punto de vista de madre, si yo ya me doy cuenta de que algo no está yendo bien, me nace la sospecha, porque he escuchado esta entrevista, por ejemplo, y empiezo una investigación del entorno de mi hijo o de mi hija. ¿Cómo localizo al agresor o la agresora? ¿En qué me tengo que fijar? Localizarlo es complicado, porque muchas veces se miente, o simplemente por agradar al entorno, sobre todo en el ámbito familiar, no se dice, pues no quiero ir, en adolescentes, no quiero ir, sino te callas, vas y asumes ese rol de sumisión a nivel emocional, en el que no respondes. Y más también dependiendo del tipo de educación, porque eso también influye mucho. Si tus padres son estrictos, son duros con tu educación y muy exigentes respecto a las expectativas que tienen sobre ti, más aún vas a asumir ese rol de sumisión emocional y no vas a contar nada. Sin embargo, si tienes unos padres que son más liberales en lo que respecta a la educación, que se molestan en escuchar y en preocuparse por lo que sientes, entonces ahí ya van a poder enfocar el problema de otra manera. Pero, a ver, yo por ejemplo, que yo no tengo hijos, no soy madre, quiero, pero por ahora no tengo. No me gustaría que eso lo vivieran mis hijos o mis hijas. Pero tampoco quiero jugar a ser detective, porque lo más probable es que lo haga mal, porque no tengo conocimientos de ello. O sea, Claro, pero cuando es un niño, es decir, cuando el niño no habla y tú detectas que algo no está funcionando bien, niño o niña, ¿de qué manera cómo llegas al problema? Es decir, ¿cómo puedes detectar que realmente pasa eso? ¿Hay algún patrón que normalmente se repite? El patrón que normalmente se repite es el que hemos comentado antes. En niños es más complicado porque, claro, no tiene acceso a drogas ni alcohol. Claro, pero ¿cómo llegamos a este niño? Pero ¿Cómo lo hacemos? sí tienen cambios en lo que respecta a lo que he comentado antes, de conducta agresiva, sobre todo con su familia, cambios en la conducta alimentaria, pues o no come nada o come en exceso por la ansiedad, por el estrés, el miedo, y eso se ve. Otra cosa es que no quieras verlo. Vale, y entonces, ¿cómo atajamos el problema? Es decir, acudimos con un niño o niña al psicólogo, tenemos charlas con ellos. ¿Cuál es la manera más efectiva? Lo más recomendado es ir a una persona profesional, bien sea psicóloga, bien sea psiquiatra, o alguna asociación que se dedique a ello, como es una asociación, va a tener profesionales dedicados a este ámbito. ¿Y el niño o niña si llega a abrirse? Si el niño es menor de 16 años, el profesional tiene la obligación de denunciar la situación, independientemente de que sea en el ámbito social o en el ámbito familiar. Ahora, si tú tienes sospechas, tú no puedes hacer nada hasta que el niño o la niña no te lo confirme. Claro, porque a todo esto es cierto que aunque tú tengas sospechas, incluso tengas la certeza, tú no podrías hacer una denuncia, tendría que hacérselo un profesional. Es lo que me estás diciendo, un psicólogo acreditado, una psiquiatra acreditada que diga... Yo, el niño, he detectado que posiblemente tiene, o en su ámbito familiar, o en su entorno educativo, religioso.
pero no puede ser por una sospecha, tiene que ser por algo materializado, bien verbalizado por el niño, algún mensaje, algún texto, el propio diario que lo comparta, porque tampoco podemos obligar a una persona que reciba ayuda si no quiere recibirla. Y muchas veces esa posición de defensa, de agresividad, pasivo-agresiva, lo que nos hace es impedir querer recibir esa ayuda. Y es muy complicado tratar con estas personas. Claro, el día 18 se nos darán o se hablará de esas herramientas que podemos tener los familiares para que en la sociedad esto empiece bueno, a detectarlo, sí. Claro. Poner un poco más en visibilidad del por qué mi hijo o mi hija se comporta así, por qué tienes compañeros que se comportan así, porque no solo hay que detectarlo en el ámbito familiar, sino también en personas que están cerca nuestra, que lo pueden estar sufriendo, y si lo sabemos y nos callamos, somos cómplices. Isabel, en la asociación hay gente que ha padecido esto. Sí, bastante. Por desgracia, sí, de hecho, yo una de ellas. Y yo no lo sufrí en el ámbito familiar, lo sufrí en el colegio, en el ámbito escolar, hace ya años. Y además, hoy en día soy capaz de hablar de ello, pero la gestión emocional que llevo detrás es muy dura, porque yo no he recibido ayuda profesional. Lo he manejado todo sola. Y claro, al tenerlo en primera persona es la entrevista, o al menos se me hace más sencilla. ¿Cómo detectas que está siendo abusada y cómo lo gestionas sin ayuda? Yo no fui consciente porque realmente es lo que hablábamos. Se suele tratar como un problema de niños. No, es que son cosas de niños. Cuando entre amigos se llaman maricón o cosas así. Nada, son cosas de chiquillos. No, realmente lo más probable es que esa persona esté sufriendo bullying a causa de su orientación sexual. Pues lo mío fue un poco más allá. Pero yo no fui consciente de ello, porque como yo no tenía ni formación, ni educación, ni información al respecto... Claro, pero correspondía a una edad temprana, es decir, ¿tú cuándo eres consciente de que estás siendo víctima de abusos? Yo fui consciente 3 años más tarde, cuando empecé a estudiar por mi cuenta, porque claro, yo estaba en secundaria, pero yo empecé a interesarme por la psicología, empecé a interesarme por los ámbitos sociales, clínicos, y fue ahí cuando, a raíz de mis comportamientos, descubrí que yo realmente no eran cosas de niños. Había sufrido abusos sexuales en la infancia. Si hablamos de abusos sexuales en la infancia, hablamos de abusos sexuales por parte de alguien más mayor, de los mismos compañeros. Normalmente el cliché, por así decirlo, es que un infante sufre abusos por alguien generalmente adulto o bastante más mayor, con capacidades de ser consciente de que está teniendo relaciones sexuales con alguien menor. Pero no necesariamente es así. Con 6 años tú puedes sufrir abusos sexuales por alguien de tu mismo entorno de 6 años. Claro. Pero ¿en qué momento tú entiendes que eso no es normal y dices, no, yo estoy obligada a hacerlo? ¿En qué momento tu cabeza dice, no, esto no es lo que yo quiero, sino lo que me veo obligada a hacer? En ese momento no había conciencia de ello. Fue más adelante, con el tiempo, cuando, lo dicho, me interesé por la psicología, vi que mis conductas no eran adecuadas, sobre todo a nivel social, y me puse a investigar, porque no era normal que yo siempre estuviera a la defensiva y nunca pasara nada, por algo tan absurdo como ir a buscar papel, por ejemplo. Y cuando alguien es abusado, es siempre el mismo abusador, con el tiempo va cambiando de abusador, es decir, hasta que se da cuenta que es víctima de un abuso sexual. Depende de la persona, depende del ámbito y del contexto en el que se encuentre, porque por ejemplo ayer salió una noticia de una adolescente de 19 años que fue abusada en la misma noche, en 3 sitios diferentes, por 5 personas diferentes. Entonces claro, igual te puede pasar en un mismo día 5 personas diferentes como en un año la misma persona. Eso es impredecible. Y cuando hablamos de un abuso sexual, hablamos de un hecho no consentido, pero si no hay resistencia, ¿dónde está la diferencia?
no es lo mismo agresión que abuso que violación. Una violación sabemos que incluye penetración, hasta ahí ya sobrepasa los límites. Pero en un abuso es un atentado contra tu integridad sexual sin consentimiento, porque realmente si eres menor tú no puedes dar el consentimiento porque no eres consciente de ello. Entonces, si yo tengo 8 años y a mí se me acerca alguien que quiere tener relaciones sexuales conmigo, lo más probable es que por mi inocencia, entre comillas, yo no diga que no. Además porque sobre todo los menores de 10, 12 años tienen mucha curiosidad por el mundo. Entonces no se niegan. Y ahí es donde empieza también el patrón de sumisión y dependencia emocional hacia el agresor. Esto es algo que si no se explica con detalle, hay gente que lo puede pasar por alto y dar como algo normal, y esto toda su vida acabará repercutiéndole. Sí. Incluso de no poder tener una relación normal, una familia normal, ni siquiera una vida normal. Si no hay ayuda, conciencia del problema y en muchos casos, en la mayoría, una terapia, llevar una vida normal es imposible, porque en todos los ámbitos el trauma está ahí. Y si tienes un contexto asociado mínimamente, aunque no haya esa persona agresora o no sea el mismo contexto, pero si tú estás en una situación similar en la que tú sientes ese peligro, el trauma aflora y tú esos patrones de conducta los vas a repetir. Entonces tú necesitas una terapia, estrategias y habilidades de afrontamiento y sobre todo de regulación emocional para esos momentos en los que dan las crisis. Porque eso es prácticamente incontrolable e impredecible. Hay gente que ha sido abusada sexualmente, que lo ha borrado de su mente y tiene estos patrones de conducta. Sí, pero decir que lo ha borrado de su mente es un poco radical, porque realmente un trauma nunca se olvida. Lo que tú puedes olvidar, tu cerebro, porque nuestro cerebro es muy inteligente. Entonces nuestro cerebro lo que hace es borrar esas escenas, esa vivencia, ese hecho, para que lo que nosotros tenemos asociado a ese suceso no sea tan grave. Y eso es lo más duro, porque luego realmente tú lo vives en otro contexto y no sabes por qué estás viviendo esas taquicardias, esa sudoración, claro, esas agresividades. Claro. Entonces, por una parte está muy bien porque toda la emocionalidad negativa que tú tienes asociada a ese evento no la vives tan negativamente. Pero por otro lado, cuando esos patrones se repiten en otro contexto, no tienes una explicación. Y como no sabes por qué es, no te has planteado tener habilidades ni recursos de regulación emocional. Isabel, lo has explicado tan bien, de verdad. ¿Por qué tiene que ir la gente el día 18 de noviembre? Recordemos el sitio. Se realizará el Centro Polifuncional de la Marina en el Grao de Castellón a las 18 horas el sábado 18 de noviembre. ¿Por qué tiene que ir? ¿Qué se van a encontrar que les ayudará? Desde mi punto de vista, es que lo he organizado, entonces desde mi punto de vista es un poco más subjetivo, pero no son simplemente actividades lúdicas para pasar el rato. Son actividades que tienen un trasfondo relacionado con la temática en la que tú puedes ver también ciertos patrones de conducta, ciertos patrones emocionales también, que se ven reflejados en personas que han sufrido abusos sexuales. Porque mi intención no es ir y estar 2 horas dando una charla para que la gente se vaya. Porque si yo doy una charla que a la gente le aburre y se va, no va a querer concienciarse acerca del tema ni buscar estrategias para poder ayudar a la gente que lo ha sufrido, bien sean sus familiares, bien sean sus amigos, independientemente de quién lo haya sufrido. Entonces, sí que es verdad que, como en todo proyecto, como en todo evento, tiene que haber una parte más teórica, porque claro, va basada en datos, en vivencias también muchas veces, pero todo eso va relacionado con actividades para que el público sea capaz de visualizar toda la información que se está dando. Porque yo no puedo decir, no, es que los casos de abusos sexuales han aumentado un 70% en los 10 años. Y ya está, la gente se va a quedar igual. Si yo doy datos de, vale, pues una persona que ha sufrido abusos sexuales en la infancia y adolescencia, de mayor, suele tener más rechazo al contacto físico, suele evadir situaciones sociales porque no se siente cómoda,
suele desarrollar alcoholismo, dependencia de las drogas, trastorno de conducta alimentaria, y todo esto va reflejado en actividades dinámicas aptas para todos los públicos, tanto adultos como menores van a poder identificar o identificarse y poder tener la voluntad de pedir ayuda, que es lo importante. Claro, claro, todo el problema que se pone encima de la mesa, cuando está encima de la mesa, es la mejor forma de abordarlo. Vaya, que no le ha pasado a una persona ni a dos, que está ocurriendo y que tenemos que ser conscientes de que esto es así. Pues Isabel Fernández, gracias por haber venido. Ha sido, de verdad, un placer escucharte y sobre todo yo creo que los oyentes te lo agradecerán, y el día 18 Sí, de noviembre a las 6 de la tarde acudirán por más información. Muchas gracias a vosotros por la entrevista y por hacer difusión de algo tan importante.